Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos. Les saluda Nicole Alcocer, formo parte del equipo de Pirani y los voy a estar acompañando a lo largo de esta exposición. Quería primero darle la bienvenida a todas las personas que nos están escribiendo de chat, que nos están saludando desde México, de Venezuela, de Colombia. Bienvenidos y espero que esta charla sea de mucha utilidad para ustedes. Si me pueden ayudar con el siguiente slide, por favor. Saludos a Perú también. Bueno, antes de comenzar y decirles el tema de hoy día, quería comentarles un poco sobre la Academia Pirani. Voy a estar dejándoles ahí por el chat el link para que puedan ir a verla ahora, mientras que les cuento un poco lo que van a poder encontrar. En este lugar, en esta web, van a poder encontrar todo tipo de material que les va a ayudar para poder aprender más de gestión de riesgos. Van a poder encontrar ebooks, van a poder encontrar los podcasts que hacemos quincenalmente, los videos que sacamos también para YouTube, otros tipos de webinars que también hacemos dentro de la compañía y también las sesiones de la Escuela de Gestión de Riesgos que están siendo grabadas, también las subimos ahí. Van a poder revisarlo y encontrar material que les va a ayudar mucho en el crecimiento profesional dentro de la gestión de riesgos. Y ahora sí, les voy a contar el tema de hoy. Vamos a hablar sobre gestión de incidentes y plan de tratamiento para la seguridad de la información. Para este tema nos va a estar acompañando como expositora Olga Torres, quien es líder de operaciones en Pirani. Hola Olga, ¿cómo estás? Hola Nicole, ¿cómo estás? Muchas gracias ahí por la presentación y pues nada, muy contenta de estar acá acompañándoles y espero pues que esta sesión que vamos a tener el día de hoy sea de mucho valor para todos los que nos acompañan hoy y bienvenidos a todos a este espacio. Estoy segura que va a ser de mucho valor, Olga. Tú siempre nos traes unos muy buenos insights para seguir aprendiendo en gestión de riesgos. Y bueno, recordarles a los participantes que pueden escribir sus preguntas en el módulo de preguntas y respuestas que tenemos ahí abajo en Zoom para que después las podamos leer y Olga las pueda responder en el transcurso de la exposición, ¿sí? Yo no tengo nada más que añadir, así que adelante, Olga. Listo, Nicole, muchísimas gracias. Bueno, pues nada, para comenzar entonces, como nos decía Nicole, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante, muy enfocado al tema de seguridad de la información, a cómo nosotros podemos hacer una correcta gestión de incidentes y cómo esto nos va a ayudar o nos va a facilitar el tratamiento en todo lo que es relacionado a los riesgos de seguridad de la información. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poquitico del contexto, qué es un incidente y entender, digamos, la base de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, conocer. Entonces, ¿qué es un incidente? Lo voy a leer. Esto viene directamente de la fuente de la ISO 27001, que ha sido como la referencia o la base principal con que hemos construido la sesión del día de hoy, en donde nos dice que es uno o más eventos de seguridad de la información que comprometen las diferentes operaciones comerciales y la seguridad de la información de nuestras organizaciones. Ejemplos de esos posibles incidentes es robo de información, temas de secuestro de información, manipulación y cambio o causa de pérdidas en la información, temas que nos van a generar problemas internos dentro del activo más importante dentro de nuestra organización, que es la información. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de entender cómo hacemos que estos incidentes puedan llevarse a buen término y puedan ser gestionados para que realmente dentro de la organización no se nos generen impactos mayores o en caso de que se genere un impacto sobre esto, saberlo gestionar y poderlo tratar correctamente para que a futuro pues podamos prevenirlo o mejorar la forma de reacción o respuesta a estos incidentes. Entonces, tipos de incidente que podemos encontrar típicos o que son fuente de incidentes de seguridad de la información, tenemos desastres naturales, pues que como sabemos, un desastre natural puede generar pérdidas físicas en donde se nos puede perder información, donde podemos perder nuestros activos de información como servidores, documentación, información que tenemos dentro de la organización. Eso también puede ser considerado como un incidente de seguridad de la información porque estamos afectando la integridad de nuestros datos, la disponibilidad de ellos y pues finalmente hace parte de lo que se define como un incidente de seguridad de la información. Ataques maliciosos externos,
¿cierto? Lo que hablamos del hacking, donde tenemos personas externas que están tratando de robar nuestra información, de hacer daño, de hacer algún tipo de ataque para ganar seguramente algún dinero o poder pedir algún tipo de recompensa por nuestra información, etcétera, etcétera. Ataques internos, y es dentro de nuestra empresa también podemos tener personas que por algún problema dentro de la organización o por algún interés propio pueda llegar a terminar haciendo un acto, digamos, ilícito dentro de nuestra organización, dañando la información de forma intencional, modificando la información o haciendo algún tipo de daño sobre nuestros sistemas de información que obviamente nos van a afectar dentro de la organización. Y finalmente, pues los fallos o errores humanos involuntarios, que eso pues no estamos exentos de que nos ocurra, y es que una persona que de pronto está haciendo algún trabajo, alguna acción que de pronto no tiene el conocimiento o de pronto ese día no estaba muy concentrada y puede generar algún tipo de fallo que nos afecte la información, tanto en su integridad como en su integridad, confidencialidad o en el tema de disponibilidad de la información. Entonces, estos son los posibles, digamos, fuentes o elementos que nos pueden generar en algún momento digamos, la ocurrencia de algún incidente dentro de nuestra organización. Ahora, ¿por qué tenemos que hacer gestión de incidentes de seguridad? Entonces, es claro que nosotros desde una gestión de riesgos y una identificación que tratamos de prevenir y anticiparnos a lo que pueda ocurrir dentro de nuestra organización y cómo nosotros podemos de alguna manera evitar, ¿cierto? O mitigar de alguna manera la ocurrencia de estos incidentes. Sabemos que hoy en día es imposible decir que no vamos a tener incidentes, ¿cierto? El hecho de que nosotros hagamos gestión de riesgos en un momento determinado, que tratemos de hacer planes de tratamiento, que intentemos hacer establecer muchos controles de muchos niveles y pues digamos a veces muy robustos, unos menos sólidos, etcétera, etcétera, pues al final siempre vamos a tener el riesgo y nunca vamos a poder eliminar ese riesgo de poder digamos, generarse estos incidentes dentro de nuestra organización. Y cada día eso toma muchísima más relevancia. Digamos que hace unos años muchos de los activos de información o los más importantes estaban físicos, teníamos un archivo general donde se guardaba toda esta información, pero a medida que hemos ido evolucionando y que la tecnología ha cogido más fuerza, pues cada vez es menos común encontrar dentro de las organizaciones que toda la información o los activos de información se encuentren en medios físicos, ¿cierto? Ya todo se ha ido migrando a la tecnología, se ha hecho una transformación digital fuerte dentro de las organizaciones en donde toda la información, todos los activos de información están ahora o en la nube o en servidores o pues de forma digital, que hace que de alguna manera pues se tenga, digamos, que tener un control diferente, se tengan que implementar mecanismos diferentes para poder, digamos, estar seguros de que nuestra información está en las mejores condiciones, porque en muchas ocasiones, y ahora después de la pandemia, que ha sido pues un elemento, un antes y un después para todos, pues ya ahora no solamente tenemos nuestra formación de forma digital, sino que además de eso hemos digamos, transitado el camino de irnos a la nube, en donde ya tenemos expuesta nuestra información a Internet de cierta medida, con unos controles, y obviamente cada vez las plataformas de nube tienen más controles y tienen más mecanismos de seguridad, pero eso no hace que nosotros definitivamente podamos eliminar el riesgo, la probabilidad de ocurrencia de estos incidentes. Entonces, aquí es donde radica la importancia de poder establecer dentro de nuestra organización métodos que nos permitan gestionar nuestros incidentes, aquellos que definitivamente no podemos evitar y eliminar y que de alguna manera cuando ocurra tenemos que gestionarlos para evitar impactos mayores o que tengamos pérdida en la continuidad de nuestros negocios, porque al final en la actualidad, todo lo que es información, todo lo que son los sistemas de información dentro de nuestra organización son la base operacional de nuestro negocio. Entonces, la falla dentro de estos sistemas y aquellos que son críticos nos pueden llevar a tener una pérdida completa en la continuidad de nuestro negocio, donde podemos tener pérdidas económicas muy importantes, pérdidas reputacionales, pérdidas legales, económicas, etcétera, que nos pueden llevar a afectar demasiado dentro de nuestro negocio. Entonces, por eso nosotros, aparte de que tenemos una gestión de riesgos que nos ayuda a prevenirnos, que nos ayuda a anticiparnos cómo vamos a gestionar o mitigar o darle tratamiento a los riesgos, pues también tenemos que tener claro que como no podemos llevar a cero nuestros incidentes, tenemos que tener un plan de acción o un plan de respuesta que nos permita accionar en el momento de la ocurrencia de un incidente.
Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy, donde nos vamos a concentrar y vamos a entender cómo podemos aplicar esto, cómo desde Pirani nos podemos apoyar, cómo las herramientas tecnológicas que en la actualidad nos facilitan la vida, nos pueden ayudar a tener un control más adecuado y una gobernabilidad sobre los incidentes de mejor manera para poder tener una mejor respuesta y de una forma anticipada poder saber cómo debemos operar o debemos actuar ante ellos. Entonces vamos a hablar un poquito del contexto de los incidentes de seguridad de la información. Entonces aquí en el lado izquierdo, perdón, vamos a ver un poquito de cómo está el contexto y cómo se van generando los incidentes, desde dónde se provienen esos incidentes y cómo afecta a la operación. Como les decía ahorita, les mencionaba, finalmente los incidentes que están asociados al tema de seguridad de la información, cómo están afectando nuestra información, cómo están afectando nuestros activos y nuestros sistemas de información dentro de la organización, pues afecta en general a toda la operación de la organización que utiliza esta información para poder operar, para poder llevar a los resultados y a la obtención de los objetivos organizacionales que tenemos en cada una de nuestras empresas. Entonces, comenzamos con que dentro de nuestra organización tenemos activos de información que pueden estar expuestos, ¿cierto?, a unas amenazas externas. Ya sabemos que son elementos externos que nos pueden afectar, sobre los cuales en la mayoría de las ocasiones o en casi todas las ocasiones no tenemos control sobre ellos, ¿cierto? Esas amenazas pueden causar eventos o incidentes de seguridad de la información dentro de nuestra organización. Por otro lado, todos nuestros activos de información pueden estar expuestos a unas vulnerabilidades. Son elementos que sí son internos e inherentes a cada uno de los activos de información, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos nuestra identificación y el entendimiento del contexto de nuestro negocio y además de eso, de la relación y el vínculo que tienen con cada uno de los activos de información, también debemos hacer el análisis de esas vulnerabilidades inherentes que vienen consigo cada uno de los activos de información. Entonces, tanto una amenaza externa sobre la cual no tenemos un control, por ejemplo, un desastre natural o eventos externos como el hackeo de información, etcétera, etcétera, que están personas dedicadas a, digamos, a ganar dinero o ganar beneficio en función de hacer daño a las organizaciones, o tenemos vulnerabilidades propias inherentes a cada uno de los activos de información, como que no tenemos los controles adecuados o el sistema de seguridad que tiene una aplicación, un sistema de información no es el adecuado. Son cosas que tenemos control sobre ellos y que podemos obrar sobre ellos y que finalmente nos pueden causar de alguna manera también la ocurrencia de eventos. Entonces, esos son los dos principales, digamos, fuentes causadoras o factores de riesgo que nos pueden generar digamos, la materialización de un evento o de un incidente de seguridad de la información. Entonces, aquí vamos a ver que tenemos dos conceptos, el evento y el incidente. El evento es un evento o un momento específico en donde ocurre algo que puede llegar a generar la ocurrencia o la materialización de un incidente. No necesariamente el evento afecta directamente el activo de información sobre el cual estamos haciendo el análisis, sino que es, digámoslo así, como una sospecha de que algo puede pasar o una acción inusual que nos puede llevar a la ocurrencia como tal del evento, ¿listo? Entonces muchas veces se generan algunas sospechas o algunas cosas que nos llevan o indicios de que puede llegar a pasar algo. De ese evento se puede hacer un análisis y una evaluación y finalmente si ese evento se materializa, pues ya lo llamamos y lo clasificamos como incidente, en donde ya efectivamente tuvimos una afectación sobre nuestros activos de información en cualquiera de las tres variables principales de evaluación de que debemos, digamos, guardar o salvaguardar de los activos de información, como es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestros activos de información. ¿Listo? ¿Qué ocurre ahí? Cuando ocurre un incidente, pues nuevamente se ve afectado nuestro activo de información. Miren que el evento todavía no ha afectado directamente al activo, pero al clasificarlo o al identificarlo como un incidente, afecta a nuestro activo. Y eso a la vez, pues finalmente va a afectar nuestra operación porque los activos de información soportan la operación y el incidente compromete la operación como tal. ¿Listo? Ese es el contexto de dónde proviene y de dónde resultan los incidentes que tenemos dentro de nuestra organización. Ahora, entendiendo de dónde proviene, miremos qué podemos hacer para poderlos tratar, para poderlos gestionar y entender cómo eso se relaciona entre sí con todo el sistema de gestión de seguridad de la información en general. Porque finalmente todo esto, la gestión de incidentes es una partecita de todo el contexto de lo que es la gestión de seguridad de la información.
que es un modelo completo en donde debemos abarcar muchos frentes, donde tenemos que tener en cuenta desde la alineación del negocio hasta la ejecución y la implementación de estos sistemas de seguridad de la información para poder realmente tener un nivel de calidad y un nivel de confianza de nuestros activos de información. Entonces, regresando acá y trayéndonos la parte donde está el incidente se genera y el activo se ve afectado y al final genera una afectación dentro de nuestra operación, pues entonces nosotros ya tenemos que entrar a actuar y entender cómo nosotros vamos a respaldar o gestionar esos incidentes que ya han ocurrido. Entonces, por un lado, tenemos algo que son los controles, ¿cierto? Estos controles vienen previos a la ocurrencia del incidente, ¿cierto? ¿Desde dónde provienen? Desde esa gestión inicial que hicimos de gestión de riesgos que les hablaba, hay un momento, una etapa preventiva y anticipativa para la gestión del riesgo, en donde nosotros definimos a partir de cada uno de esos activos de información y de los riesgos identificados, cómo podemos controlar y mitigar de alguna manera la ocurrencia de esos incidentes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la parte de control. Entonces seguramente cuando ocurre un incidente, este ya es un incidente que tiene, digamos, una respuesta residual. ¿Por qué? Porque yo ya tengo a partir de unos controles un tratamiento específico de ese incidente o de ese riesgo que me provocaba ese incidente como tal. Entonces, esa es una parte, ¿vale? Y eso lo que hace es, como dice acá, me reduce el riesgo. Pero, finalmente, como dijimos al principio, los incidentes sí van a ocurrir finalmente. Entonces, ¿qué hacemos con ese incidente o ese riesgo residual que quedó después de unos controles? Pues entonces ahí viene lo que es la administración o la gestión de los incidentes cuando estos ocurren. ¿Qué ocurre? En esto nosotros tenemos que establecer unas políticas, unos procedimientos, unos controles cuando ya el incidente ha ocurrido. Tenemos que tratarlos, gestionarlos, investigarlos. Ahorita vamos a ver cada una de esas etapas y a entender cómo nosotros desde la gestión de incidentes podemos también hacer un tratamiento de ellos y poder aprovechar todo lo que sale de ahí, de esa análisis, esa investigación y ese entendimiento, cómo podemos aprovecharlo para retroalimentar y madurar nuestra gestión de riesgos. ¿Cómo hacemos más sólido estos controles para que en el futuro no vuelvan a ocurrir o si ocurren, ocurran con menor frecuencia o con un impacto menor? ¿Listo? Entonces, ahí vamos viendo como la relación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que les decía, nosotros acá tenemos un lazo retroalimentado. Ocurre un incidente, pero ese incidente me lleva a aprender y lo que hace es que me genera requisitos para poner más sólido mi sistema de gestión de seguridad de la información y a su vez implementar mayores controles que me lleven a soportar de mejor manera mi operación como tal. Esto es más o menos el contexto de cómo vamos a trabajar. El entendimiento de dónde se produce, el entendimiento cómo afecta la operación, cómo se trata desde la prevención a través del tratamiento de los riesgos desde los controles y cómo desde la ocurrencia o la materialización nosotros podemos tratarlos, gestionarlos y finalmente aprender para robustecer nuestro sistema de gestión como tal. Vamos a continuar acá un poco y vamos a entrarnos un poco a cuáles son esos controles que se establecen. Esto los propone la ISO 27001, en donde nos habla de los controles típicos que se deben tener para poder hacer una correcta gestión de incidentes. Acá ya nos vamos a centrar y vamos a bajar el contexto a enfocarnos solamente a la gestión de los incidentes, o sea, cuando ya se ha materializado nuestros incidentes. Entonces, previo a todo, yo debo hacer una planeación, un entendimiento, establecer un contexto, establecer unas responsabilidades y unos procedimientos que me ayuden a entender cómo voy a operar, cómo voy a accionar en el momento de la ocurrencia de un evento. Entonces, esto es previo a todo. Nosotros deberíamos tener un plan, un establecimiento y una estandarización de cómo debemos operar en el momento de la ocurrencia del evento. Acá, ¿qué se asignan? Unos responsables. Hay que establecer, digamos, una estructura organizacional que me permita dar respuesta. ¿De qué depende esa estructura organizacional? Principalmente de la naturaleza de mi organización, del contexto de mi organización y el tamaño, en muchas ocasiones, de mi organización. Hay organizaciones, digamos, más pequeñas o medianas que necesitan estructuras organizacionales y cuando me refiero a estructuras organizacionales estoy hablando de roles y responsabilidades específicamente para la gestión de incidentes. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro de una organización muy grande, donde el volumen de activos de información es muy grande, donde digamos, el control lo
la gobernanza sobre todos esos activos de información es mucho más grande, se requieren estructuras organizacionales más grandes que puedan darle frente a la gestión de incidentes, donde nosotros tengamos unos responsables de atender, identificar y monitorear de alguna manera el incidente y otros que puedan responder a la ocurrencia del incidente, cómo actuar en el momento del incidente. Si la empresa es más pequeña, no tiene tantos activos de información, se pueden tener estructuras un poco más light, un poco más simples, en donde podamos atacar y que finalmente podamos hacer frente a la ocurrencia del incidente. Y los procedimientos tratan de decirnos y estandarizar cómo debemos operar. Estos procedimientos no se deben quedar simplemente en el papel y decir, sí, yo tengo un procedimiento para gestionar mis incidentes, sino que yo debo comunicarlos a la organización, debo transmitirlos y generar esa cultura asociada o en torno a la gestión del incidente. Porque como vamos a ver más adelante, el tema de muchas veces se habla y tenemos en la mente que cuando ocurre un incidente de seguridad de la información, quien es el único responsable de garantizar eso es el área de tecnología, porque ellos son los dueños, los que administran tecnológicamente nuestros activos de información. Pero la realidad es otra. La realidad es que la gestión de los incidentes está en manos de todos los que participamos dentro de una organización, indiferente el área, el rol o la responsabilidad que tengamos dentro de esa organización. Entonces, dentro de este primer contexto establecemos todos esos elementos que nos van a permitir alinear y sincronizar a toda la organización para que esté en función y apoye la gestión de incidentes. Luego, ya que tenemos claro de cómo vamos a operar, tenemos unos procedimientos definidos, unos roles y unas responsabilidades, pues empiezan a ocurrir los eventos de alguna manera. Entonces, nosotros debemos empezar a tener una primera etapa es todo evento o todo incidente de seguridad de información que identifiquemos desde nuestros roles, desde cada una de nuestras áreas o desde cada uno de los sistemas de monitoreo que se tengan, pues deben ser reportados para poder llevarse a cabo una posterior investigación, análisis y resolución de cada uno de esos incidentes de seguridad. También se deben reportar vulnerabilidades en ocasiones o debilidades dentro de los activos de información. En ocasiones nosotros, pues, una cosa es identificar un incidente, como veíamos ahorita, no sé, yo utilizo un sistema de seguridad, un sistema de facturación que normalmente pues ingreso, hago mis facturas, el día de hoy no pude ingresar, el día de hoy tengo bloqueos o perdí los permisos. Eso puede llevar a que nosotros al analizarlos podamos identificarlos como un incidente de seguridad, porque pudo haber sido un ataque externo, pudo haber sido un problema de denegación de permisos, etcétera. Muchos elementos que deben ser reportados. Entonces miren que cada uno desde su rol puede llegar a ser, digamos, testigo de la ocurrencia de un incidente. Entonces, se debe reportar para que se haga un análisis. Pero también nosotros podemos empezar a identificar, sin necesidad de que sea un evento específico o un incidente específico, identificar debilidades dentro de nuestro sistema. Ve, el sistema me deja ingresar sin una clave segura, el sistema, no sé, tiene muchas falencias a nivel de estabilidad, entonces la disponibilidad del activo no está permanente. Todo eso también se debe reportar. ¿Para qué? Para que se puedan establecer controles, mejoras y tratamiento a esas debilidades que podemos identificar dentro de nuestros activos de información. Además, ya después de que se ha hecho ese reporte, pues de tanto de los eventos como de las debilidades identificadas desde cada uno de nuestros roles, pues debemos dar respuesta a ese incidente, evaluar y tomar decisiones sobre ese evento o ese incidente que se ha reportado. Entonces ahí entra un equipo, en lo que les decía ahorita, desde esas responsabilidades que se definen, va a haber un equipo responsable de evaluar y tomar decisiones sobre esto después de que se reporta. Entonces este equipo se encarga de hacer la evaluación, una investigación, ir a más a fondo del incidente reportado, poderlo clasificar y decir si es realmente algo que está afectando la seguridad de la información para poder ser tratado como tal. A partir de eso, nosotros ya podemos establecer una respuesta, ¿cierto? De cómo vamos a atacar, cómo vamos a solucionar y cómo vamos a enfrentar ese incidente de seguridad de la información. A partir de esa respuesta, encontramos una solución, la implementamos, la gestionamos, la comunicamos a quienes
estén interesados, aquellos interesados sobre ese incidente, y a partir de ese análisis y de toda esta investigación que se hizo y ese resultado puesto ya en marcha, pues también tenemos que establecer aprendizaje, que a lo que yo les decía, ese lazo retroalimentado, ese aprendizaje que nos lleva a generar lecciones aprendidas, que nos llevan a robustecer nuestro sistema de gestión de seguridad de la información para establecer mejores controles y al final poder prevenir y anticiparnos a la generación de nuevos incidentes dentro de nuestra organización con las características del incidente reportado y analizado durante el proceso. Finalmente, una recolección de evidencias. Esto es un paso importante y es porque en ocasiones los incidentes de seguridad de la información pueden llevar a temas, digamos, legales, ¿cierto? Porque se generó alguna afectación crítica sobre la información de nuestros clientes o la generación o información de nuestros proveedores o cualquiera de nuestros stakeholders que nos pueden llevar a digamos, una situación legal en donde debemos demostrar con evidencias todo lo ocurrido y poder mostrar como la debida diligencia de lo que se hizo de la evaluación de ese incidente y poder, digamos, sustentar cómo se gestionó, cómo se generó y cuál fue la fuente de ese incidente de seguridad. Y otro es que también puede ser, en el caso de lo que hablábamos ahorita, donde la fuente es que una persona interna de la organización fue el atacante o generó de forma digamos, intencional, una afectación en los activos de información, pues se puede llevar a convertirse eso en un tema de un tema disciplinario dentro de la organización, en donde también se deben tener todas las evidencias y toda la información necesaria para poder correr el proceso disciplinario en caso de que sea necesario. Entonces, esas son las etapas o los controles principales o los elementos principales que abordan todo lo que es la gestión del incidente. Ahorita vamos a ver un poquitico cómo eso trabaja, cómo funciona y cómo desde Pirani nosotros podemos hacer todos esos elementos y tener toda digamos, este alcance eh, asociado pues a la herramienta y al servicio que Pirani provee. Aquí hay unos pasos específicos ya de la atención como tal del incidente y es que el incidente es notificado, hablamos de eso, que puede ser alguien de la organización, cualquier persona, no sé, el secretario administrativo o el líder de procesos o el gerente de proyectos, etcétera. Cualquier rol de la organización, como hablábamos ahorita, puede evidenciar un incidente de seguridad de un evento, lo debe notificar. Dentro de nuestras organizaciones y ya desde el establecimiento de los procedimientos que hablamos, debemos tener herramientas que nos permitan de alguna manera poder hacer esa notificación o ese registro de ese evento o incidente. ¿Ves? Que eso se puede hacer manual, seguramente, pero el control y la gobernabilidad sobre esos incidentes seguramente va a ser más complejo si yo no recurro a herramientas tecnológicas que me permitan realmente hacer, digamos, el registro y la comunicación sobre el evento o el incidente que está ocurriendo, ¿cierto? Eso también toma mucha más relevancia que nosotros necesitamos muchas veces soportarnos sobre herramientas tecnológicas, es porque después de la pandemia y ya viene con las tendencias nuevas y la transformación digital que ha venido teniendo las organizaciones, pues en muchas ocasiones tenemos equipos distribuidos en donde tenemos personas en diferentes países, ciudades, locaciones, donde tener esto en un proceso manual va a ser muy complejo y va a ser difícil de centralizar toda la información. Por eso se recomienda tener herramientas en donde nosotros podamos reportar de forma simple y sencilla, desde cualquier rol, desde cualquier cargo, todos esos incidentes para poder generar una cultura alrededor del registro y del reporte de incidentes. Después de que el incidente ya ha sido reportado, ¿cierto? Llega a unas personas, a un primer, digamos, grupo de personas que se encarga de hacer esa evaluación o clasificación a partir del análisis de lo reportado por el usuario o la persona que evidenció el problema. Aquí me voy a volver un poquito y es, no necesariamente el tema de notificación de un incidente tiene que ser proveniente de una persona de forma manual a través de un sistema de gestión, sino que dentro de las organizaciones se pueden tener, y es ideal, que se tengan herramientas de control automatizadas que permitan hacer un monitoreo automático y permanente, idealmente en tiempo real, que me permita estar gestionando todos esos posibles incidentes. Si yo trabajo en una plataforma en nubes y tengo un sistema, no sé, central de mi organización donde toda la organización ingresa y que es crítico, pues típicamente a ese tipo de sistemas o activos de información es ideal que se les establezca
sistemas de monitoreo permanente en donde se hacen alertas automáticas en caso de presenciar algún tipo de inusualidad en el comportamiento o en el manejo de los sistemas de información que tenemos dentro de la organización. Entonces, nuevamente, estos incidentes, ya sea provenientes de un registro manual o un registro automático de estas plataformas de monitoreo, pues debe ser clasificado e identificado para poder hacerle una posterior gestión. Después de que ha sido clasificado e identificado como un incidente de seguridad de la información, pues este se lleva a un tratamiento. Ese tratamiento básicamente lo que me dice es cómo le voy a dar solución, qué voy a planear para poder, digamos, darle respuesta a la persona o al sistema que me generó la alerta y pues cómo voy a hacer ese proceso de tratamiento de este, tanto administrativo como técnico al momento de implementar la solución. Después de que se ha hecho ese tratamiento y se ha identificado cómo solucionarlo, pues se hace el cierre o el solucionado del incidente. En este cierre no solamente está la ejecución como tal del tratamiento del incidente, sino que también hay una comunicación. Esto es muy importante. Después de que un incidente se ha cerrado, es necesario hacer una comunicación, una retroalimentación de lo ocurrido, del impacto generado, si hubo pérdidas, si hubo algún tipo de impacto negativo a nivel reputacional de la organización, si hubo una afectación a un cliente específico, debo comunicarle al cliente el impacto generado. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera me va a permitir a mí poder generar acciones de mejora y también prevenir futuros incidentes o eventos que me puedan llevar a incidentes. Y finalmente esto se debe almacenar, registrar y mantener consolidado en una base de conocimiento que me va a ayudar a poder obrar y mejorar mi sistema de seguridad de la información ya para poder tener una visión más anticipativa de lo que es el tratamiento de los riesgos dentro de mi organización como tal. Listo. Bueno, aquí quiero detenerme un momento y quiero que antes de que continuemos con esta partecita, poderles mostrar cómo desde Pirani nosotros podemos, digamos, ayudarles a las organizaciones a hacer esta gestión de incidentes como tal. No sé, Nico, si hay varias preguntitas y mientras yo voy acá organizando para presentarles y ver cómo funciona, tenemos Sí. algunas preguntas por responder. Hay varias preguntas, te las voy a ir contando. Antes de pasar a las preguntas, les voy a estar poniendo en el chat ahora el link para que puedan entrar a la herramienta, mientras que Olga también está entrando para que puedan hacer el ejercicio juntos. Entonces, vamos con las preguntas. Dame un segundo. Ok. Acá nos están diciendo, ¿un evento de seguridad de la información también es un evento de riesgo operativo o se deben de identificar en cada sistema? Bueno, realmente pues cada sistema debería tener su propio, digamos, flujo de trabajo y su propia forma de gestionar, ¿vale? Se clasifican de forma diferente, se manejan de forma diferente y tienen, digamos, un tratamiento diferenciado, ¿cierto? Entonces, pueden ser considerados de forma diferente. Olga, también nos están pidiendo ejemplos de roles informados de la gestión de incidentes en seguridad de la información. Qué pena, Nicole, no te escuché bien. ¿Cuál, perdón? Nos están contando si es que podríamos dar ejemplos de roles informados en la gestión de incidentes de seguridad de la información. Listo, bueno, entonces de estos roles, pues básicamente hay como una, digamos, una distribución como de 3 niveles específicos de estos roles. Entonces hay un primer nivel de roles en donde se encargan de la atención o que aquellos que reciben de primera mano el incidente de seguridad de la información, ¿cierto? Generalmente son analistas del sistema de gestión de riesgos o si ya tenemos directamente dentro de la estructura de mesa de ayuda dentro de nuestra organización, donde tenemos unas personas dedicadas a hacer el soporte, tendríamos este primer nivel que se encarga de recibir en una primera instancia los incidentes para hacerlos, evaluarlos, identificarlos y clasificarlos para poder saber si es simplemente un incidente o un evento operacional, ¿cierto? Donde simplemente se ejecuta, se hace algunas acciones o si se debe clasificar como incidente de seguridad de la información para hacerle tratamiento posterior. De ahí pasamos a un segundo nivel. En ese segundo nivel ya tenemos personas especialistas en la ejecución y, digamos, resolución y tratamiento de los incidentes de seguridad de la información. Eso muchas veces lo que se tiene es como una matriz de escalamiento dentro de nuestras organizaciones para poder darle respuesta a cada una de las etapas del incidente.
Entonces, esta segunda etapa, estas personas ya se encargan de poder identificar cuál puede ser el posible tratamiento que se le va a dar y escalan en caso necesario a un tercer nivel en donde tengamos que hacer una intervención ya técnica, un desarrollo, una modificación, un control de cambio sobre nuestros sistemas para poder establecer pues como la solución final. O en ocasiones simplemente se resuelve en una etapa 2 en donde se tiene que hacer más una gestión de identificación de una configuración determinada dentro de nuestro sistema, una modificación, un reinicio de un servidor, temas específicos que no requieren de un control de cambio dentro de nuestros sistemas o nuestros sistemas de seguridad de la información, perdón, nuestros sistemas de información de la organización y que no requieren pues digamos, una intervención mayor. Ahí se establecen esos 3 niveles que nosotros podemos manejar. Ahora, el nombre del rol, simplemente, digamos, desde la norma nos lo plantean como aquellos que atienden en la etapa inicial, atención inicial del incidente para la clasificación, etapa de tratamiento o roles de tratamiento y finalmente la etapa final, que son los especialistas o los expertos dentro de una solución determinada para darle controles de cambio ya más especializados. Eso serían más o menos las 3 etapas que tendríamos o los 3 niveles o roles que se deberían establecer. Buenísimo, Olga. Acá nos están preguntando si se tienen programas para la prevención de los diferentes riesgos respecto a la fuga de información. Sin embargo, en ciertos casos no se llevan a cabo en su totalidad por parte de las personas encargadas. ¿Qué refuerzo se le tiene que aplicar a esto? Listo, pues digamos que ahí hay un tema, hay como 2 temas. Uno, pues estableciendo controles y medidas que nos permitan llevar a cabo los procesos de forma adecuada, ¿cierto? Internamente dentro de la organización deben estar muy bien establecidos esos roles, las responsabilidades y que realmente las personas asignadas con esas responsabilidades realmente pues, tengan las competencias y la disponibilidad para poder ejecutar el procedimiento como se ha planteado, ¿vale? Pero finalmente nosotros también podemos establecer algunos controles nuevamente más sólidos o sistemas de atención o tratamiento automático. Las herramientas, por ejemplo, en cuanto a temas, les voy a colocar un caso especial, el tema de disponibilidad. Si nosotros decimos, no, es que no tengo el personal adecuado o a veces no se cumple y lo que hago es que tengo problemas o fallas en la continuidad o el tema de tener indisponible mi servicio durante un tiempo corto dentro de la organización es muy crítico, se establecen sistemas automáticos digamos, de atención a estos incidentes. Y es que, digamos, hay herramientas, especialmente pues en sistemas en la nube, en donde nosotros podemos hacer restauraciones automáticas, el sistema puede ser programado para, en caso de una caída, una falla o un incidente mayor, pueda restablecer automáticamente el sistema, se pueden establecer mecanismos redundantes para poder mantener la estabilidad del sistema o mecanismos que me permitan así bloquear intentos de ataque externos, ¿cierto? Que se hace la identificación y se hace el bloqueo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no sé, tengo sistemas perimetrales de seguridad en donde estoy identificando de forma anticipada el posible ataque y poder responder ante eso. Entonces, de alguna manera también se puede, digamos, recurrir a herramientas tecnológicas actuales muy poderosas que me permiten de alguna manera obrar sin necesidad de tener una intervención humana. ¿Listo? Pero pues finalmente van a haber cosas que definitivamente tenemos que trabajar desde las responsabilidades y los procedimientos bien definidos y la cultura dentro de la organización para que los procesos se lleven a cabo de forma correcta. Perfecto, Olga. Recuerden que las preguntas las pueden hacer a través del módulo de preguntas y respuestas para poder tenerlas mapeadas. Mientras que esperamos otras preguntas, creo que podemos ir yendo a la herramienta. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ya si algunos han podido ingresar, pues dentro de nuestro módulo o dentro de Pirani, contamos con un sistema dedicado a la seguridad de la información, en donde encontramos todos los elementos necesarios para hacer toda la gestión de riesgos desde el inicio, desde la identificación de los riesgos, de los activos de información, tener nuestro propio inventario de activos de información y precisamente aquí estoy parada en este punto. Entonces, en este módulo vamos a hacer todo el inventario y vamos a poder hacer toda la identificación de nuestros activos de información. Cada uno de nuestros activos de información tiene su información descriptiva y además de eso una calificación a nivel de las 3 variables principales que describen un activo de información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de nuestros activos de información. Además de eso, también se habrá hecho en algún momento la identificación de las amenazas y vulnerabilidades, los riesgos asociados y los procesos que se soportan
para con ese activo de información como tal, ¿vale? Entonces, teniendo esto y teniendo toda esa gestión que hablábamos preventiva de nuestros riesgos de seguridad de la información, pues vamos a pasar ahora sí en donde Pirani nos ayuda a gestionar los incidentes que definitivamente tenemos que trabajar, pues porque no podemos llevarlos a cero. Entonces, dentro del sistema de gestión integrado de riesgos, de seguridad de la información, vamos a tener un módulo específico que se llama incidentes. Este módulo de incidentes me va a permitir a mí hacer cada una de las etapas que hablábamos previamente. Y debo hacer primero un reporte, ¿cierto? O una notificación de un incidente determinado. Entonces, desde Pirani tenemos dos mecanismos para poder hacer ese reporte. Directamente desde la aplicación, ¿cierto? Si tenemos los roles necesarios para poder ingresar a la aplicación y poder ingresar al módulo de incidentes, típicamente son personas que están más involucradas, directamente involucradas en todo lo que es la gestión tanto de riesgos como incidentes de la organización, que son seguramente algunos de estos roles que ya tenemos dentro de la empresa y que ahorita estábamos hablando que establecen las responsabilidades sobre el sistema de seguridad de la información, pero también tenemos claro que como queremos una participación activa de todas las personas de la empresa, sin importar si están directamente relacionadas con nuestro sistema de gestión de seguridad de la información, pues creamos una herramienta que tiene, digamos, es una aplicación responsive que me permite a mí ingresar desde cualquier dispositivo móvil y poder hacer de forma muy sencilla, sin tenerme que preocupar por nada más, el reporte de un incidente determinado. Listo, entonces es una aplicación independiente en donde solamente y está focalizada solamente al registro de incidentes dentro de la organización o el reporte de estos incidentes para que las personas digamos, del resto de las áreas que están en la operación, pues no tenga que preocuparse por el resto de información que está acá, ¿cierto? Porque puede ser demasiada información y que seguramente para ellos no es relevante porque no están en el día a día de la gestión de los riesgos como tal. Entonces, se les facilita a través de esta aplicación. Vamos a mirar cómo funciona. Nosotros, cuando ingresamos a esta aplicación, vamos a tener un usuario y contraseña, ¿cierto? Que se asignan desde el administrador principal de la aplicación a aquellas personas que solamente van a tener el rol de reportadores dentro de nuestra organización. Entonces, cuando ingresan a esta aplicación y aquí les pregunta básicamente qué tipo de incidente quiere reportar o evento. En el caso que estamos viendo en este momento, vemos tres tipos de incidente, pero y de eventos, porque tenemos activos los 4 sistemas de gestión que nos provee Pirani. En el caso de que solamente tengamos el sistema de gestión de seguridad de la información, pues vamos a tener la forma solamente de reportar incidentes de seguridad de la información. Entonces, en este caso, voy a seleccionar el tipo de incidente que voy a reportar y comienzo a hacer el registro. Esto es desde cualquier persona, identifica algo. Voy a colocar acá un ejemplo que tenía preparado para ustedes, en donde decimos que hubo un ataque de negación del sistema de facturación, ¿vale? Seguramente la persona que lo va a registrar, como es una persona que no necesariamente sabe tecnología, no sabe, él simplemente va a reportar lo que evidenció. En el caso de él, él puede llegar a decir que no puede ingresar a la aplicación de facturación, problemas para ingreso, sistema de facturación. Esa persona no tiene que tener conocimiento ni saber exactamente qué es lo que está pasando técnicamente, sino que necesitamos es que nos reporte lo que él evidenció como tal. Entonces, él puede dar una descripción y dice, no sé, el día de hoy ingresé a la aplicación de facturación y, eh, y no pude hacer el login, no sé, ¿cierto? Y la persona puede simplemente dar esta información y decir, no puedo ingresar, puede decir, hubo pérdidas o no, esta persona no necesariamente sabe si hubo pérdidas o no, inicialmente ya dirá, no, pues no hubo pérdidas, ¿cierto? Ahorita hablamos un poquito de lo de las pérdidas y el lugar puede ser sede, sede principal en, no sé, Medellín, ¿vale? Y esta persona debe decir cuándo fue que ocurrió esto, para que desde ahí comience la investigación y sea más fácil hacer la identificación si tengo sistemas de monitoreo, si tengo sistemas que me hacen, digamos, el registro o el reporte de posibles eventos, que sea más fácil para un área de tecnología, para el área de atención del incidente,
identificar cuál fue el problema que se generó. Entonces, digamos que fue el día de ayer y la persona reporta que fue a las 8 de la mañana y que él descubrió que eso fue pues a las 8 de la mañana. Misma hora lo descubrió y dijo, tengo problemas con el sistema, ¿vale? Estas dos fechas son diferenciadas, ¿por qué? Porque una cosa es cuando realmente ocurre el evento y cuando yo soy consciente del evento. Entonces, para una persona, digamos, en un puesto de trabajo normal, puede que estas dos fechas sean la misma, pues porque en el momento que lo evidencia, en ese mismo momento dice que ocurrió, pues porque puede que estuviera ocurriendo antes, pero esa persona no necesariamente tiene que saberlo. En ocasiones sí puede saberlo, ocurrió no sé, ayer y pues hoy fue que lo evidencié, yo me di cuenta que fue ayer porque perdí información de todo el día de ayer, entonces sé que desde ayer tenemos el problema, pero lo evidencié solamente el día de hoy, por ejemplo. Eso puede llegar a ocurrir. Entonces, después de que la persona ha diligenciado la información básica, miren que aquí no se le pide mayor cosa, ¿para qué? Para que esto sea accesible a cualquier persona de la organización y poder generar cultura y no una fricción muy fuerte a la hora del reporte. Porque necesitamos es que las personas realmente se comprometan con esto y que no sientan que eso es una tarea muy fuerte, muy dura, que necesita mucho tiempo, porque seguramente van a tener una fricción a la hora de poder reportar y llevar información para que ya después, en las etapas posteriores, sea procesado de forma adecuada. Entonces, la persona envía el reporte y con eso ya él tiene su interacción y ya él espera que de alguna manera le notifiquen y le indiquen que ya el incidente fue resuelto y que ya puede volver a ingresar a su sistema de información. ¿Qué ocurre ahí? Este incidente o este reporte ya queda registrado en la plataforma principal en donde ya se puede hacer toda la gestión y los pasos posteriores pues para poderle dar tratamiento y manejo al incidente generado. Entonces, en este caso, acá vemos el incidente que acabamos de reportar, problemas en el ingreso del sistema de facturación, dice quién lo reportó, ¿cierto? Él captura la información de quién se registró y se logueó dentro de la aplicación de reportes, dice cuándo se registró. Actualmente no es asignado porque pues todavía no se ha evaluado. Esto se debe asignar a una persona que se encargue de hacer la investigación. Si es una mesa de ayuda quien recibe estos reportes, entonces seguramente van a haber varias personas o va a haber una persona que se encarga de hacer esa asignación según la capacidad del equipo de respuesta y un estado. El estado inicial es el estado de ingestión en donde ya está evaluándose por un área o unos roles específicos de la organización que hablábamos ahorita. Puede ser ese primer nivel de atención en donde simplemente se hace una evaluación preliminar para identificar si es o no es un incidente de seguridad y cómo se debe escalar dentro de nuestra matriz de escalamiento definida dentro de esos procesos o esas definiciones y políticas que establecimos para la atención y gestión de los incidentes. Entonces, en este caso, nosotros podemos ya, llegando pues el caso de que llegó el incidente, estamos digamos, en el nivel 1 de atención, ingresamos al incidente y pues se puede hacer la asignación. En este caso, digamos que la asignación se va a hacer a Patricia García, ¿cierto? A Patricia García en el momento de la asignación le debe llegar una notificación. Esto puede ser que yo mismo me asigne porque sé que tengo la responsabilidad de asignarme los casos provenientes del tema de seguridad de la información o el sistema de gestión de seguridad de la información, o puede ser que un coordinador o una persona, cuando tenemos una mesa, digamos, de atención muy grande, pues generalmente se tiene un coordinador que se encarga de asignar cada uno de estos responsables dentro de el módulo de incidentes para poder hacer la gestión siguiente. Uno de los puntos siguientes es poder determinar, en una primera medida, esto puede ser reevaluado y cambiado, es entender qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? Entender lo que la persona está reportando y tratar de identificar si es un incidente aislado, o sea, para esa persona específica, o si ese incidente puede llegar a estar afectando a más personas, ¿cierto? Para poderlo, digamos, ir consolidando y dando más información de lo ocurrido en ese momento. ¿Listo? Y a partir de ese análisis que se hace inicial, puedo establecer un nivel de criticidad a partir de que de esos criterios y de esa experiencia que tiene esta persona, se puede establecer, no sé, la afectación fue aislada solamente a una persona específica, no tiene un alto impacto porque de pronto fue sobre un activo de información no crítico de la organización. Entonces, todo esto de dónde se establece y dónde establezco cómo definir mi criticidad. En esa etapa previa donde dijimos vamos a establecer unos procedimientos, unas políticas y una determinación de responsabilidades. En esa etapa yo tuve que haber determinado cuáles son mis criterios de evaluación para definir si un incidente es crítico o no crítico, si un incidente realmente es considerado como incidente o simplemente es un evento
aislado que no puede, no tiene que ser determinado como un incidente de seguridad de la información, y poder hacer como la evaluación correspondiente. Entonces, digamos que en este caso el sistema de facturación es un sistema crítico porque es el sistema de facturación de nuestros clientes y los pedidos dependen, el despacho de pedidos depende específicamente de la generación de esas facturas. Si no se hace la generación de la factura, los pedidos se retrasan, nuestros clientes están insatisfechos y puedo tener una afectación en la continuidad de negocio, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que es de alta criticidad. Identificamos posiblemente que no solamente esta persona fue afectada, sino que se identificó que otras personas tenían el mismo problema. Yo puedo ir documentando todo esto a partir de la descripción. Entonces aquí yo, por ejemplo, en este campo abierto, puedo empezar a documentar y decir que hubo una afectación no solamente de esta persona. Entonces acá dice hechos, diferentes puntos de trabajo se encuentran sin acceso, el sistema principal del sistema de facturación, los usuarios reportaron denegación de acceso, ¿cierto? El primero fue reportado a las 8 de la mañana, después 10 usuarios más afectados sobre esto. Entonces, todo esto me va a ayudar a poder determinar cómo, digamos, evaluar cada uno de los elementos del incidente. ¿Listo? Yo puedo decir entonces, en este caso, después de haber hecho el análisis, que efectivamente es un incidente y que esto puede que sí me esté generando pérdidas. ¿Por qué? Porque hay retrasos en la entrega de pedidos, tengo unos proveedores o unos proveedores de servicio que tienen que hacer los transportes y yo les tengo que pagar por horas, etcétera, etcétera. Entonces eso puede estar afectando económicamente la empresa. Hay una parada, una falta, digamos, una indisponibilidad en la continuidad del servicio. Entonces, pues nada, yo puedo establecer que sí, que es una primera medida. Todo esto es un análisis preliminar, un análisis previo a ya poder hacer una investigación formal y completa cuando ya se ha identificado el origen y la causa del problema. Yo puedo juntar evidencias, ¿cierto? De lo que está ocurriendo, si evidencié alguna cosa, el pantallazo de error o si encontré algo en los servidores en el monitoreo, etcétera, etcétera, y revisar. Listo. Entonces, esta persona se encarga de hacer como toda esta validación. Adicional a esto, debe hacer una asignación de, venga, ¿cuál fue el activo afectado? Entonces, en este caso fue el sistema de facturación CIF, lo asocio para poder identificar y poder que a futuro esto me vaya sirviendo a mí de base para poder hacer el análisis de mejora sobre controles sobre este sistema de información que en este momento se está viendo afectado. Puedo hacer una identificación posiblemente de los riesgos materializados y de los procesos. Esto no tiene que ser en una etapa inicial, esto lo puede hacer posteriormente ya en la evaluación final, cuando yo esté haciendo un tema de captura de información, digamos, gestionar el conocimiento sobre el incidente para poder generar lecciones aprendidas. Pero lo importante en este momento, en esta primera etapa, es poder dar una solución para que restablezcamos el servicio cuanto antes y podamos ya posterior a eso poder hacer una investigación más detallada. Entonces la persona puede simplemente guardar acá los cambios, puede seguir su investigación y puede tratar de restablecer el sistema para darle continuidad a, al servicio que en ese momento presentaba problemas. Listo. Con esto, pues al final ya la persona da la solución, cuando hace todo el análisis, entrega la solución, hace la gestión que tenga que hacer o escala al nivel que corresponda, se entrega la solución, se comunica a la persona afectada o a las personas afectadas y finalmente se cierra el incidente. Entonces, el cierre del incidente después de tener toda la investigación se hace acá, se finaliza y ya queda registrado como parte de la gestión que se hizo de ese incidente como tal. Entonces, de esta manera, aquí nos queda todo el historial de información que se recopila durante la investigación y también pues todo lo que se ejecutó y se organizó para la gestión del incidente como tal. Listo. Eso es con lo como Pirani nos puede ayudar y soportar dentro de esa gestión de los incidentes. Me quiero devolver aquí un poquito a la presentación y contarles dos punticos antes de irnos, ¿cierto? Y es básicamente que después de que yo ya he hecho todo mi proceso de gestión del incidente, no puedo olvidar que el resultado de esta gestión de incidentes debe ser las lecciones aprendidas. ¿Eso para qué? Para poder realmente aportarle al tratamiento futuro de los riesgos y de los incidentes que tengo en mi organización. Y es el lazo retroalimentado que hablábamos al principio y es yo ya cerré mi incidente, yo ya hice el análisis, yo ya documenté todo lo necesario sobre ese incidente, ahora debo usar ese conocimiento adquirido para reforzar mis controles, para mejorar mis procesos dentro de la organización y para establecer planes de acción que me permitan, digamos, volver más sólido mi sistema de gestión. Entonces aquí estamos hablando de tomar lecciones aprendidas,
hacer evaluación de los controles que ya tengo actualmente identificados para mejorarlos o para identificar nuevos controles y finalmente permanecer en un ciclo de mejora continua como tal. Y finalmente, en este punto es dejarles un mensaje y es que la gestión de incidentes es un trabajo de todos y todos debemos aportarlo desde los diferentes roles de la organización. Esto no es solamente el área de tecnología dando soluciones a los incidentes de seguridad, sino que si todos participamos, seguramente la identificación, gestión, cierre y digamos tratamiento de estos incidentes va a ser mucho más exitoso porque tenemos comprometido a toda la organización, que son finalmente los ojos de nosotros o de un área de tecnología dentro de la organización, son los usuarios quienes todos los días pueden estar evidenciando esto y finalmente ese compromiso hace que todos los días mejoremos dentro de nuestra gestión de riesgos y el tratamiento y gestión de los incidentes de seguridad dentro de nuestra organización. Y con eso damos por terminada la sesión del día de hoy. No sé, Nico, si hay alguna otra preguntita que podamos Hay responder. varias. Hay varias, así que por si acaso voy a estar leyendo en la sección de preguntas y respuestas para todos aquellos que me están poniendo sus preguntas en el chat, me las puedan poner por acá y responderlas todas. Nos están preguntando, ¿cómo se coordina el tema de seguridad de la información y riesgo operativo? Listo, entonces, básicamente, eso depende de la organización y de las definiciones que se establezcan dentro de la empresa como tal, ¿cierto? Hay organizaciones en donde se decide manejar de forma independiente los dos sistemas de gestión. Tenemos personal o estructuras dedicadas al sistema de gestión de seguridad de la información y el tema de riesgos operacionales como tal, ¿vale? Entonces, todo depende de la estructuración que se haga. ¿Qué pasa? Muchas veces se hace esa diferenciación, esa separación, porque el tratamiento de los incidentes o los eventos operacionales y de seguridad de la información en muchas ocasiones requieren de personal y asignación diferente o de roles diferentes para poder hacer la correcta gestión, diferentes a los que se hacen en la gestión operacional. ¿Cómo se vincula todo esto? Pues a partir de que nosotros podamos tener un sistema integrado de gestión de riesgos en donde la identificación, el análisis, los planes de acción, de mejora, pues se hagan a través también de un comité, digamos, transversal que pueda tener una visión más global y poder, digamos, de alguna manera hacer digamos, esta alineación entre los diferentes sistemas de gestión. En ocasiones, el tema operacional y el tema de seguridad de la información, típicamente en el punto de reporte, como les mostraba ahorita, típicamente tienen una misma herramienta en donde se hace la gestión adecuada de cada uno de los tipos de incidentes o de eventos. Entonces, en este caso, todo llega por el mismo punto digamos, de reporte. Yo puedo tener una única mesa de ayuda en donde yo puedo estar reportando tanto incidentes operacionales o eventos operacionales e incidentes de seguridad de la información y hay una primera, digamos, etapa o nivel de escalamiento en donde determinan qué tipo de incidente es para poderlo escalar de forma correcta, porque seguramente el riesgo operacional puede ser llevado a otras instancias o otro tipo de personal o con roles diferentes para poderlo escalar y ejecutar de forma correcta. Entonces, digamos que pueden llegar a estar relacionados desde la perspectiva de la operatividad normal, pero siempre debe haber una separación entre el uno y el otro para poder hacer una gestión independiente y establecer los roles adecuados para cada una de los eventos o incidentes generados, ¿cierto? Creo que lo que nos estás contando va con la pregunta que nos hacen después y es, ¿hasta dónde llegan las competencias tanto de riesgo operativo como de la seguridad de información en este tema? Listo, entonces sí, está muy asociado y es básicamente de todas maneras dentro de las organizaciones, cuando tiene un sistema integrado, sí se tiene un comité transversal y hay digamos, unas políticas generales que cubren lo que es la metodología en general de la seguridad, perdón, del sistema integrado de gestión de riesgos, ¿cierto? Que nos permite alinearnos y no ir cada uno por su lado y poder establecer mecanismos que nos permitan estandarizarnos o hacer uso de herramientas similares para poder, pues, no redundar en procesos totalmente independientes o separados. Pero definitivamente la gestión del uno y el otro requiere de competencias diferenciadas en muchas ocasiones que no pueden ser resueltas todos por el mismo equipo de personas, pero el mismo personal. Entonces hay que tener pues como esa claridad de quiénes realmente eh, entrarían a hacer el tratamiento del evento o del incidente en el momento correspondiente. Olga, acá nos preguntan, ¿se puede parametrizar los factores para el proceso de registro de incidentes en la aplicación? Los factores. Sí, los factores para el proceso de registro de incidentes.
no me queda muy claro cuál es el factor, qué es el factor para la persona, pero voy a tratar de explicarles un poco qué tan, digamos, moldeable y parametrizable es nuestra herramienta, y es básicamente todo lo que se registra dentro de ese formulario, yo lo puedo adaptar a mi organización. Nosotros establecemos desde Pirani digamos, un método básico y la información básica que requiere el registro de un incidente o de un evento en general, pero cada organización puede establecer la información necesaria que él necesita. Si él necesita clasificar los eventos de alguna manera específica para su organización, entonces hay una parametrización especial para agregarle o eliminarle campos a cada uno de los formularios de registro, ¿cierto? Que eso permite que sea más moldeable porque pues cada organización tiene sus métodos de registro y configuración de este tema, ¿cierto? Entonces, en ese caso sí lo podemos adaptar. Perfecto. Una última pregunta. ¿Los reportes deben de llegarle a la seguridad de información o a riesgo de operativo o a ambos? El reporte inicial, como les decía, nuevamente, depende cómo tengamos la estructura dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, dentro de la estructura que estábamos hablando ahorita, donde están separados, típicamente siempre hay una base que es general, ¿cierto? Esa primera línea de atención que recibe tanto operativo como de seguridad de la información. Y ahí deberíamos tener personas que sean capaces de clasificarlo. Si recuerdan, después del reporte había algo que se llamaba la clasificación del incidente, para determinar si es un incidente de seguridad de la información, si es operativo o de otro tipo. Entonces, en ese punto específico es que se determina ese camino que se va a seguir, ¿vale? Y pues la notificación ya va a llegar a los responsables relacionados. Porque entonces, a la hora de yo hacer un escalamiento, como vimos en el software, hay una forma de asignarle a una persona específica. Entonces, quien se encarga de hacer esa clasificación debe tener claro cuáles son las matrices de escalamiento y quiénes son los responsables de cada sistema de gestión para poder dar respuesta. Entonces, en ese punto es que yo establezco la línea de trabajo y quiénes son las personas que van a ser notificadas para hacer la gestión correspondiente. Listo, muchísimas gracias, Olga. Creo que ya nos va quedando más claro el tema de cómo gestionar correctamente los incidentes y hacer un plan de tratamiento en seguridad de la información. Para las personas que nos están preguntando sobre las memorias, yo las voy a estar convirtiendo la próxima semana a sus correos. Les va a estar llegando la presentación que dio Olga y la grabación de esta sesión. Y antes de terminar, quisiera recordarles que al finalizar de esta sesión les va a estar saliendo una pequeña encuesta donde ustedes nos van a poder comentar qué otros temas quisieran ver en otras temporadas de la escuela, qué les está pareciendo y algunas recomendaciones que nos podrían dar para siempre seguir mejorando nuestro contenido. Muchas gracias nuevamente, Olga, por este tiempo, por este espacio, por compartir tu conocimiento con nosotros y bueno, será hasta el próximo jueves donde vamos a estar hablando de otro tema de gestión de riesgos. Listo, Nicole, muchísimas gracias a todos y pues nada, un gusto estar acá con ustedes compartiendo este espacio.